Evangelio según San Juan, capítulo 9. Nos vamos al versículo 17, el versículo 25 y el versículo 38. Hay toda una historia ahí que vamos a mencionar, pero solamente vamos a leer 3 versículos para no leer todo el capítulo completo. Versículos 17, 25 y 38 del capítulo 9 del Evangelio según San Juan. Póngase en pie en reverencia, que lee a la gloria del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Versículo 17 dice: entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él le dijo que es profeta. Versículo 25. Entonces él respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, y ahora veo. Y el versículo 38, y él le dijo: creo, Señor, y le adoró. Diga: Señor, habla mi vida. Ustedes notaron que los 3 versículos que leímos, quien está respondiendo, quien está hablando, es el ciego. Él es quien responde, quien contesta ante las preguntas de un grupo de fariseos. Pero antes de llegar a ese punto, yo quiero que entendamos que en esa historia verdadera y real, el que ocupa la atención de todos los personajes de esa historia es el ciego. El ciego ocupa el centro de la escena. Los demás personajes le dan realce a la figura de él. Pregunto: ¿alguna vez usted ha sido el centro de atención en alguna actividad? Yo creo que posiblemente sí. Hace poco en esta congregación celebramos el quinceañero de dos jovencitas. Ya no me atrevo a llamarle niña. Y esas 2 niñas fueron el centro de atención ¿de quién? De todos los que estaban en la celebración. ¿Ve? Quiere decir que partiendo de ese ejemplo, todos nosotros en algún momento dado fuimos el centro de atención de alguna actividad. Normalmente cuando se trata de la celebración de nuestro cumpleaños o cuando se nos celebran en un cumpleaños o cualquier otra actividad, pasamos a ser el centro de atención y todo rodea en torno a eso. Aquellos que han estado en diferentes bodas, ustedes saben que el centro de atención de la boda, ¿quiénes son? Pues los novios. Y todos los invitados, familiares, padrinos, prestan atención ¿a quién? A los novios, porque son el centro de atención. Y el ciego en esta escritura, él es el centro de atención. Pero hay algo bien importante. ¿Por qué él es el centro de atención? ¿Ve? Tenemos que partir de ahí, porque él es el centro de atención. En este caso, no se le está celebrando algo en particular, ya sea un cumpleaños, una boda, un aniversario. Él es el centro de atención
porque él era totalmente ciego. Y el Señor del cielo, el Señor Jesucristo, sanó su vista. Y ahora él podía ver. ¿Dónde ocurre este milagro? Este milagro ocurre en la ciudad de él. Él está en Jericó, en la ciudad donde él nació y creció. Por lo tanto, todo el mundo le consta que él era completamente ciego. Y ahora recibe la vista, pues por lo tanto va a ser el centro de atención ¿de quién? De todos los que están alrededor de él, porque era ciego y ahora veía. Claro que llama la atención. Si él va a un lugar donde nadie lo conoce desde que nació, pues no va a causar ninguna sensación. Simplemente llegó uno más que llegó. ¿Ve? Pero él está en su propio pueblo, en su propia comunidad. Y ya la gente sabía que era totalmente ciego. Y al ver que él está mirando completamente sano, pues naturalmente los discípulos estaban preocupados por un asunto de especulación teológica extraña a lo que es el amor del Señor. Los vecinos del ciego estaban expresando curiosidad y a la misma vez admiración. Curiosidad porque sabían que era ciego y admiración porque qué bueno que ahora ve. Pero los fariseos, los religiosos, esos religiosos que mucha candela dan, ¿verdad? Los religiosos estaban de necios en su propia incredulidad, torciendo los hechos de lo que había pasado. Pero ¿qué pasa con los papás del ciego? Los papás del ciego estaban tímidos, evadiendo el conflicto. ¿Y cómo estaba el ciego? El ciego estaba firme, estaba atrevido, estaba valiente y estaba completamente fiel a la verdad que él estaba viviendo. ¿Sabe que hay mucha gente que saben la verdad y conocen la verdad y tienen un testimonio vivo de la verdad, pero ante los conflictos, ante la incredulidad, ante la curiosidad, ante tantas otras cosas, se ponen tímidos y evaden el conflicto? Ay, iglesia del Señor, nosotros no podemos dedicarnos a evadir la realidad. Tenemos que aprender a ser firmes en lo que nosotros conocemos. Tenemos que aprender a ser valientes en cuanto a nuestra fe. Este ciego no sabía nada de teología, no sabía mucho de Biblia, por decir nada. Pero estaba siendo valiente, atrevido y fiel a la verdad que él estaba viviendo en ese momento. Por eso el título del sermón de hoy, una fe que crece, o el crecimiento de una fe. Por eso el tema de hoy, porque aquí vemos un personaje que no veía nada, recibe sanidad, y todos los demás, vecinos, religiosos, padres, los mismos discípulos, estaban todos de alguna manera comentando, expresando su opinión, curioseando
algo tenían que decir al respecto. Pero él se mantenía firme en su verdad. O sea, que la fe de ese ciego tuvo por base su propia experiencia. Su propia experiencia. Alguien dice y alguien ha dicho y puede ser cierto que nadie aprende con cabeza ajena. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Pero nosotros es maravilloso cuando podemos aprender y nuestra fe crece por nuestra propia experiencia. Y necesitamos que nuestra fe sea basada en nuestra propia experiencia. Él había puesto a prueba las palabras de Jesús, haciendo lo que Jesús le mandó y fue sano. Habiendo yo sido ciego, ahora veo. Esa era su respuesta. Él no sabía mucho de teología, ni de Biblia, ni tenía mucho conocimiento. Él lo único que sabía era que él estaba ciego. El Señor puso su mano sobre él. Aleluya. Y él recibió la vista. Bendito sea su nombre. Y él se mantenía firme en su experiencia de que el Señor lo sanó. El que cree por testimonio ajeno nunca se podrá sentir muy seguro. El que cree en algo por el testimonio de otro nunca va a tener una seguridad completa. No hay vida en un credo que no brota ni se puede comprobar en la experiencia propia. Yo creo en los milagros, yo creo en la sanidad, yo creo en la restauración, yo creo en el poder de Dios, pero en mi caso en particular, yo creo porque yo he vivido personalmente lo que es la restauración, lo que es la sanidad y lo que es el poder de Dios obrando en mi vida. Bendito el nombre del Señor. Yo lo creo porque yo lo he vivido. Yo lo he vivido. Y cuando alguien se me acerca y me pregunta sobre mi fe, yo le puedo contestar con firmeza que Dios es maravilloso, que Dios es misericordioso, que Dios es amor, porque yo he vivido la experiencia del amor del Señor. Alabado sea el Señor. Y es maravilloso cuando usted puede vivir esa experiencia usted mismo. Cuando alguien te pregunta, ¿Dios es amor? Sí, Él es amor. No porque simplemente lo escuché, sino porque yo estoy viviendo actualmente en el amor del Señor. Bendito sea su nombre. Es maravilloso cuando nosotros podemos tener testimonio vivo del poder de Dios. Y cuando tenemos experiencia propia, nuestro testimonio va a ser creíble, porque tenemos suficiente pasión para poder transmitir esa fe a otros. Bendito el nombre del Señor. Y este ciego, pues mira, fue lo que le pasó. Él estaba completamente compartiéndole a todo el que le preguntaba que el Señor lo había sanado. Él contestó con modestia, pero con firmeza. Alabado sea el Señor. Porque siempre van a venir los que vienen a tratar de sembrar dudas en tu vida y dudas en tu corazón. Nunca tardan las circunstancias en demandar el testimonio del discípulo. Nunca tardan las circunstancias en retar tu testimonio. Nunca falta la circunstancia para poner contra la pared la gracia que el Señor ha depositado en tu vida. Cuando ayer escuché la noticia
de lo que ocurrió en Eagle Pass. Cuando escuché la noticia de esa lamentable desgracia, yo me puse en las manos del Señor. Yo le oré al Señor. Le oramos junto al Señor. Le pedimos al Señor. Aleluya. Gracias a Dios, hasta la fecha nadie se me ha acercado para cuestionar mi fe. Pero a muchos posiblemente les ha pasado o posiblemente les pasará. Cuando ocurren desgracias en la vida tan fuertes como la que pasó en estos días en Eagle Pass, ahí es que muchos incrédulos desenvainan la espada y comienzan a decirte: ¿y dónde estaba Dios cuando eso ocurrió? ¿Y dónde estaba Dios cuando ocurrió esa desgracia? ¿Y qué pasó aquí? Pues Dios siempre ha estado en su trono alto y sublime. Alabado sea el Señor. Y yo nunca voy a cuestionar al Señor, porque el Señor, cuando se mueve, cuando permite, es porque Él un plan tiene detrás de cada circunstancia. Nunca van a tardar las circunstancias para poner a prueba tu testimonio. Cuando pasen situaciones que vas a dudar de tu fe, vas a dudar de la gracia del Señor, aquellos que hemos experimentado el amor del Señor y estamos en Cristo, hemos aprendido, no importa las circunstancias, a decir: el Señor es bueno y para siempre es su misericordia. Alabado sea el Señor. Aleluya. Claro, yo lo he vivido. Yo también he vivido experiencias negativas en mi vida, tal vez no de esa magnitud, pero he vivido experiencias difíciles y nunca ha pasado duda por mi mente. Pero han habido otros que me han querido sembrar duda en mi corazón, o por lo menos la duda la tienen ellos y tratan de aclarar o de fortalecer sus dudas con lo que yo pueda responder. Aleluya. Hasta evangélicos que se han atrevido a preguntarme: ¿y por qué te pasó esto? ¿Y por qué viviste esa experiencia? ¿Por qué no se quedó ciego un bandido, un sinvergüenza, o aquel, o el otro? ¿Y por qué el accidente lo tuviste que sufrir tú? Y todas esas cosas llegan a nuestras mentes, a nuestros pensamientos. Personas nos preguntan y nos los traen a nosotros. Y es la oportunidad que Dios me presenta para yo poder hablar de la gracia y del amor del Señor. Aleluya. Y nunca cambiar mi fe ni mi testimonio de que Dios es maravilloso. Porque mientras más profunda es tu relación con Dios, mientras más profunda es tu relación con Jesucristo, aleluya, usted sabrá qué responder y cómo responder ante situaciones difíciles. Aleluya. Al final de los tiempos, el Señor viene por su iglesia y todos los lavados por la sangre de Cristo estaremos en su presencia, y los que se nos adelantaron también. Y vendrá un tiempo de eternidad en la presencia del Señor que muchos no lo creen, pero yo lo creo. Yo lo creo, aleluya, porque mi testimonio de mi conversión es testimonio fehaciente de que mi Dios es real y en lo que Él ha dicho, Él lo hará. Bendito el nombre de Jesús, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. El ciego no sabía mucho, no, él no sabía mucho. ¿Eso significa que era bruto? No. No es que no era bruto, no sabía. Lo que él sí sabía es que no veía y el Señor lo sanó. Él pretendía saber más. Tampoco. Él simplemente repetía la experiencia que él había vivido. Miren los versos bíblicos que yo leí. Se acercaron los religiosos
para preguntarle, ¿y quién fue quien te sanó? ¿Quién fue que te sanó? Y esos religiosos fueron a juzgar a los papás. Porque esa es otra. Muchas veces juzgan a nuestros progenitores. Y los padres usted no los puede juzgar. Usted tiene que dejar eso en las manos del Señor. Ningún papá aquí nació, ningún papá cuando su hijo nació le entregaron un libro de instrucciones de cómo criarlo, ¿verdad que no? Sí hay padres irresponsables, sí los hay. Pero en este caso, en esta historia que puede ser la de usted es un padre responsable. Y muchos podrán rápido juzgar, como juzgaron a los papás de ese ciego. ¿Quién pecó? ¿Él o sus papás? ¿Quién fue el pecador? Porque rápido buscamos, espiritualmente hablando, culpables para las desgracias que nos pasan. No, las cosas no funcionan así. El Señor quiere una relación contigo, directamente contigo. El Señor quiere una relación directamente contigo y profunda contigo personalmente. Pero usted no le permita a nadie que le juzgue por alguna desgracia que pudiese pasar en su familia o alguna situación que le pudiese pasar a usted personalmente. No le permita a nadie juzgar a sus progenitores. Porque yo he visto padres que no son muy responsables y sus hijos han sido una bendición. Como ha habido el caso de padres que son los mejores padres del mundo y sus chamacos no le salieron como ellos hubiesen querido. No hay nada escrito. Usted hace su trabajo de criar con responsabilidad, de orarle al Señor. Y si por dadas circunstancias de la vida las cosas no salen como usted tenía pensado, usted lo va a poner en las manos del Señor y no le va a permitir a nadie juzgar situaciones que a ellos no les incumbe y ni les importa. Aleluya. Usted no puede permitir eso. ¿Quién? ¿Cómo usted va a permitir que alguien juzgue a sus padres? Como le pasó a ese ciego. ¿Quién pecó? Él o los papás de él. O sea, están diciendo en otras palabras, él está ciego por culpa del pecado de los papás. Pues no. Cada situación es individual e independiente. Porque Dios trabaja con cada uno de nosotros de manera independiente. No podemos juzgar situaciones de absolutamente nadie. Porque nosotros no tenemos la autoridad, ni se nos ha dado la autoridad para juzgar a nadie. Recuerde que cuando uno señala, la Biblia es un espejo que te señala a ti primero. Bendito el nombre del Señor. No somos, no tenemos la autoridad para eso. Entonces juzgaron a los papás del pobre ciego. ¿Quiénes pecaron, él o su papá? Entonces, después vinieron los religiosos. Vinieron los religiosos con argumentos, con burlas, con persecución a juzgar al pobre ciego. Pero él se mantuvo firme en su posición. ¿Quién te sanó? ¿Quién era? ¿Un profeta? ¿Era un vudú? ¿Era la madama Dulce Coco? ¿Quién fue el que te sanó? ¿Qué pasó?
Entonces empiezan a juzgar. ¿Sabía que hay religiosos que juzgan? Cuando yo hablo de la palabra religioso, estoy hablando de aquellos que están detrás de una institución religiosa, pero no han tenido un encuentro personal con Cristo. Nosotros somos miembros de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Estados Unidos, una institución que predica de Jesucristo. Pero dentro de nuestra institución puede que hayan uno que otro religioso. Aleluya. En todas las instituciones eclesiásticas siempre van a haber personas religiosas que honran más la institución que su relación con Jesucristo. Se me fueron del internet, espérate. No. Siempre habrá quienes traten de quitar su fe de los cristianos. ¿Quiénes son los cristianos? Los lavados con la sangre de Cristo. Se congreguen donde se congreguen. Y muchos vienen con burlas, con argumentos, con persecución. Prueban cualquier medio habido y por haber para tratar de destruir. Ayer le compartí a los hermanos en el servicio de oración, que estuvo muy bueno, que estaba viendo un en vivo, porque me gusta ver programas en vivo, y estaba viendo un en vivo y me dio curiosidad porque sale este señor de su casa. Él tiene la costumbre de todas las mañanas salir de su casa, caminar por la comunidad, pero en vivo. Y sale de su casa y está caminando por la comunidad. Él no le sirve al Señor, es santero. Y de repente me dio curiosidad por mirarlo. Y de repente él ve el pastor de la comunidad. Cuando él vio el pastor de la comunidad, así mismo dijo, cruzó, déjame cruzar la calle porque yo no quiero que el pastor venga a hablar de la palabra de Dios, porque yo no estoy para que me estén hablando de la palabra de Dios. Así dijo. Y cruzó la calle. Y siguió caminando. Por la última vuelta que dio, se encuentra de frente con el pastor. Y el pastor era un hombre completamente humilde. Cuando digo completamente humilde, una persona sencilla. Y el pastor le dice, Dios te bendiga. Y solamente le da unas palabras de bendición. Dios te bendiga, Jesús te ama. Y él le contesta al pastor, tú le sirves un Dios que tú no has visto. Y el pastor, en su simpleza y en su sencillez, pero con firmeza, le contesta, y tú respiras un aire que tú tampoco has visto. No hay mucha teología ahí, ¿verdad que no? No hay mucha teología en lo que él contestó, pero lo que le dijo fue, en otras palabras, porque él está hablando de su fe. Yo le sirvo un Dios que yo no he visto, pero ha obrado en mí. Porque él dijo, porque yo lo siento. Aleluya. Gloria sea el Señor. Él estaba firme en su experiencia. Alabado sea Dios. Y usted tiene que estar firme en su experiencia. Cuando venga un religioso barato, perdónenme la expresión, a juzgarle. Mira cómo tú andas, mira cómo te viste, mira aquello, mira lo otro. Y qué sé yo qué, no le permita que eso le arruine su testimonio ni su fe, porque el único medio de salvación se llama Jesucristo, que la sangre de Cristo te limpia de todo pecado. Aleluya. Y una vez yo soy limpio por la sangre de Cristo, de ahí en adelante, poquito a poquito comienza un proceso de restauración. ¿Que quién lo va a hacer? ¿El pastor? No, Anina. Lo va a hacer el Espíritu Santo de Dios. Y usted no puede juzgar porque cada cual tiene su ritmo. Hay algunos más rápidos que otros. Aleluya. Pero ¿qué pasó con los argumentos de los religiosos? Se estrellaron contra la experiencia.
Los argumentos de los religiosos se estrellaron contra la experiencia. El insulto, la persecución, cualquier cosa se estrelló contra la experiencia. Yo no sé, lo único que sé es que yo veo. Aleluya, gloria a Dios, aleluya. Creció el conflicto, ahí estaban los fariseos contra Jesús. Ahí estaban los vecinos, todos ahí encima de él. Versículo 17 rapidito, ya voy a terminar. Aleluya. El primer versículo que leímos. Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y el ciego le contestó que es profeta. Eso contestó el ciego, porque el ciego no tiene mucho conocimiento. Y como Jesús lo sanó, él dijo, pues debe ser un profeta. Si usted va al versículo 25, entonces volvió el ciego a responder: si es pecador, no lo sé. Porque ellos no podían aceptar a Jesús como Dios Todopoderoso. Y hasta lo tildan de pecador. Dice, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego y ahora veo. Así de simple. Firmeza en el testimonio, firmeza en el conflicto, firmeza en la burla, firmeza. Porque ellos no aceptaban que Jesús podía ser el Hijo de Dios. ¿Cómo Jesús va a ser el Hijo de Dios? Ese es un pecador por decir que es Hijo de Dios. A usted lo van a juzgar por decir lo mismo. Usted confesó a Jesucristo como Salvador y dice la Biblia que usted ha recibido potestad de ser llamado Hijo de Dios. Pero los del mundo van a decir, y aquellos que no están en Cristo le van a señalar: no, pero tú antes hacías. ¡Antes! El Señor ha cambiado mi vida. Versículos 35 al 38, usted ve eso. Era un empeño de los fariseos de despreciar a Jesús. Era un empeño de los fariseos de cambiar la verdad. Era un empeño de los fariseos de poner dudas en sus creencias. Era un empeño de los fariseos de torcer la teología bíblica. ¿Qué significa eso? Pues mira, eso significa que tuvo que sufrir por lo que creía. Sometimes we suffer for what we whatever believe. A veces sufrimos por lo que creemos. Y él estaba en ese momento bajo presión de la comunidad, de los padres, de los discípulos, de los fariseos. Estaba sufriendo por su credo, porque él seguía firme. Hay veces que uno sufre por lo que cree. Claro que uno sufre por lo que cree. Y eso es un caso muy frecuente en nuestras vidas. Sufrimos. Quizás sea porque no hemos sido fieles a nuestro testimonio. Muchas veces sufrimos por nuestro credo porque posiblemente no hemos sido fieles a nuestro testimonio. Cuando nosotros ponemos en duda nuestro propio testimonio ante la gente, pues vamos a sufrir. Claro que sí, pero en este caso muchos sufren porque no son fieles a su testimonio. Y lo que nos está invitando la palabra del Señor es a crecer en nuestra fe. Tenemos que ser fieles a nuestro testimonio. Concluyo y te pregunto, ¿qué ha hecho Cristo por ti? ¿Qué ha hecho el Señor por ti? Pues lo que haya hecho el Señor por ti, yo te invito a que lo cuente, que el mundo sepa y que el mundo vea, y no le temas a los resultados.
Si no tiene tal experiencia, si usted no ha vivido una experiencia como la que estamos hablando de vivir en carne propia el amor, la misericordia, la gracia, la sanidad, la fortaleza del Señor, te invito a que vengas y veas. Sea honesto. ¿No es la misericordia del Señor la que los tiene aquí en el santuario? Sea honesto. ¿Verdad que usted está aquí por la gracia y la misericordia del Señor? Por eso usted está aquí. Posiblemente usted no sea el más grande adorador o el más grande en expresar ni siquiera tu alabanza, porque cada cual es diferente. Pero cada hermano que está aquí sentado en el santuario, de los que pudieron hoy estar aquí, están aquí por la gracia y la misericordia del Señor. Usted está aquí por eso, por la gracia del Señor, que ha sido buena con usted. El hecho de que usted esté aquí en el santuario es un testimonio. Es un testimonio de que usted ama al Señor, porque el Señor te amó primero. Si te acercas a Cristo y lo pones a prueba, pronto tú tendrás mucho que decir si es que no has vivido experiencias. Así que te invito a que seas fiel a tu testimonio y tu fe en el Señor seguirá creciendo. Póngase en pie.